Amílcar, confírmame si ven todos mi pantalla. Sí, ahí se ve la pantalla y se Ok, perfecto. escucha. Vamos a hablar un poco del manejo del paciente con fibrilación auricular. Para empezar, quiero contarles que la fibrilación auricular conlleva un sinnúmero de comorbilidades que pueden impactar de forma negativa en nuestros pacientes, desde muerte, la asociación con ACV. Recordar que de un 20 a un 30%, dependiendo las series que revisemos. Se lo está consumiendo. Se escucha como hay un micrófono abierto. Entonces, les decía que hay un impacto importante de la fibrilación auricular en la salud de nuestros pacientes que puede relacionarse con muerte, con ACV en un 20 a un 30% de los casos, aumenta las tasas de hospitalización, afecta la calidad de vida y puede llevar a disfunción ventricular izquierda. Y no solo eso, sino que también se relaciona con deterioro cognitivo. Hablando un poco de epidemiología, tener en cuenta que uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de FA en la vida es la edad. Recordar que principalmente cuando los adultos tienen más de 75 años se asocia con un mayor aumento en la aparición de FA. Importante tener en cuenta estos grupos etarios y especialmente los mayores de 65 años, que en este grupo específicamente de pacientes siempre debemos sospechar fibrilación auricular y debemos hacer cribado de la fibrilación auricular desde los diferentes métodos, iniciando desde la palpación del pulso hasta los métodos más actuales conocidos como los smartwatch. Les decía que hay algunas series que hablan de unas tasas de ACV cardioembólico atribuido a la FA y que de acuerdo a las diferentes series podemos hablar de 15, 20, 30% de ACV atribuidos a fibrilación auricular. Entonces, por lo tanto, en todo paciente que ha presentado una ACV, debemos siempre sospechar FA como una probable etiología asociada. Y retomando lo que les decía anteriormente, 4 de 5 pacientes con FA son pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, recalco la edad como un factor de riesgo importante en la aparición de fibrilación auricular. Entonces, ya hablando de definiciones propiamente dichas, recordar que para definir FA como tal debe documentarse un episodio que dure más de 30 segundos con los hallazgos característicos de la fibrilación auricular, como son ausencia de ondas P, intervalos R y R irregulares o incluso hasta alternancia eléctrica, y que a su vez debemos definirla de acuerdo a la aparición en el tiempo. Entonces tenemos la FA diagnosticada por primera vez. Es un episodio de FA diagnosticado por primera vez independientemente del tiempo de duración o la severidad de sus síntomas. Tenemos dos escenarios muy particulares y quiero que los tengan en cuenta durante estas charlas, que son los pacientes con FA paroxística, que son aquellos que revierten de forma espontánea o a través de alguna intervención en los primeros 7 días. La FA persistente, aquellos pacientes que tienen FA durante más de 7 días y que revierten ya sea por cardioversión farmacológica o eléctrica tras más de 7 días. Tenemos otros escenarios como la FA persistente de larga duración que continúa más de un año a pesar de una estrategia de control del ritmo cardíaco, y la FA permanente, que es pues la que ya se ha definido de común acuerdo entre el paciente y el médico una estrategia de control a largo plazo. Importante tener en cuenta que hay unos términos como el caso de la FA valvular que hoy en día se desaconseja su uso. Y esto más que todo es porque cuando se hicieron los diferentes estudios se tuvo en cuenta, dentro de los criterios de exclusión se tuvo en cuenta aquellos pacientes que presentaban estenosis mitral reumática moderada severa o que tenían enfermedad valvular y que eran portadores de válvula mecánica. Todos estos fueron excluidos de los estudios más importantes o los ensayos pivotales que incluyeron anticoagulantes orales directos. Por lo tanto, para recordar esto, hoy en día no debemos utilizar el concepto de FA valvular si no hablamos de FA en paciente portador de válvula mecánica o en paciente con estenosis mitral reumática moderada severa.
Otro de los conceptos que vienen tomando fuerza son aquellos pacientes que presentan episodios de actividad auricular rápida o aquellos pacientes que presentan episodios de FA subclínica. Son aquellos pacientes en que se documentan episodios a través de los sistemas de monitoreo que tienen los dispositivos. Esto incluye dispositivos de estimulación biventricular, dispositivos como marcapasos o CDI. En esos pacientes se pueden documentar episodios de actividad auricular rápida. Y estos episodios no siempre son significativos, pueden ser artefactos o ruido que se documentan en esos episodios. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan episodios que son de más de 6 minutos son pacientes que se consideran con una mayor posibilidad de presentar FA y que debe buscarse de forma más agresiva una fibrilación auricular. A pesar de todo esto, en la actualidad hay diferentes estudios, como el ASEN, el TRAIN, son estudios que vienen en curso que probablemente van a responder la pregunta sobre si anticoagular esos episodios de actividad auricular rápido en realidad es útil. Entonces entramos un poco a la parte del manejo de la fibrilación auricular. Quiero empezar con el cuadro que tenemos en la parte derecha. Entonces, el mensaje más importante es, todo paciente que tenga inestabilidad hemodinámica es candidato a cardioversión eléctrica, teniendo en cuenta que la cardioversión eléctrica es una estrategia que provee mucha más eficacia en comparación a la cardioversión farmacológica. Hay otros escenarios, como aquellos pacientes que tienen FA de menos de 12 horas de duración y no han tenido ACV, o aquellos pacientes que tienen una FA de 12 a 48 horas de duración y que tienen un CHATS que va entre 0 y 1. En esos pacientes se puede considerar la cardioversión eléctrica y esos pacientes deben continuar con anticoagulación. Sin embargo, hay otros escenarios donde podemos considerar la cardioversión. Sin embargo, esos son pacientes en los cuales debemos asegurarnos que no tengan trombos en la aurícula izquierda o que hayan recibido anticoagulación por más de 3 semanas antes de la cardioversión y que deben continuar también anticoagulación durante 4 semanas posterior a la cardioversión. Y esos son aquellos pacientes que de cierta forma tienen una FA que dura menos de 12 horas, pero que han tenido ACV. Aquellos pacientes con una FA que tienen entre 12 a 48 horas, que tienen un CHATS mayor a 2, y aquellos pacientes que tienen una FA de 48 horas de duración o más. Tengan en cuenta que aquellos pacientes que tienen una FA de menos de 48 horas con un bajo riesgo de cardioembolia por CHATS, esos pacientes, la posibilidad de que presenten fenómenos cardioembólicos es muy baja, a diferencia de aquellos pacientes que tienen una FA que dura más de 48 horas. Tengan en cuenta que acá vamos a observar que hablamos de CHATS y de FA no valvular, porque esto es teniendo en cuenta la nomenclatura dada por las guías canadienses de cardiología, donde todavía utilizan el concepto de FA no valvular. Tenemos otro escenario específico, es aquel paciente que presenta una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, pero el paciente que está estable. En aquel paciente que está estable debemos tomar una decisión sobre una estrategia de control de frecuencia aguda o una estrategia de control de ritmo. En aquellos pacientes que decidamos una estrategia de control de frecuencia, siempre que tengamos disfunción sistólica, el medicamento de elección va a ser el beta bloqueador. Podemos considerarlos también en pacientes que no tengan disfunción sistólica. Sin embargo, vamos a preferir como segundo medicamento la digoxina si el paciente tiene FEBI baja, y si el paciente tiene FEBI preservada podemos considerar otro tipo de medicamentos. Como estrategia de control de ritmo agudo debemos identificar, como lo mencionamos anteriormente, la duración de la fibrilación auricular, y de acuerdo a eso consideramos si el paciente puede ser cardiovertido, teniendo en cuenta que vamos a preferir la cardioversión sin terapia farmacológica previa o sin la valoración con un ecocardiograma transesofágico.
En aquellos pacientes que tengan una FA de menos de 12 horas de duración, que no hayan tenido ACV y que tengan un bajo riesgo de cardioembolia. En aquellos pacientes que tengan más de 48 horas de duración, que hayan tenido ACV o que tengan un chat o un chat que nos diga que hay alto riesgo de cardioembolia, en esos pacientes yo puedo considerar una estrategia de control de frecuencia, y una vez yo me asegure de que el paciente esté adecuadamente anticoagulado o que haya descartado por un ecocardiograma transesofágico que no hay trombos en la auriculilla izquierda, considerar la cardioversión. Entonces muchos me van a decir, sí, pero ¿qué pasa si hago control de ritmo, control de frecuencia? ¿En qué pacientes elijo una alternativa u otra? Observamos que los primeros estudios, incluyendo la FIRM desde el año 2002, fueron estudios que determinaron o evaluaron ambas estrategias en pacientes con FA. Sin embargo, fue un estudio que incluyó personas con edad avanzada y que evaluaron aspectos como la mortalidad, calidad de vida o muerte por causa cardiovascular. Y observamos que los resultados de esos estudios no mostraron diferencia entre una estrategia y otra. Sin embargo, las recomendaciones siempre han sido, prefiero control de ritmo en pacientes jóvenes, activos, asintomáticos, que cursan con FA paroxística o FA persistente. Ojo con lo que les digo, siempre les estoy haciendo énfasis en FA paroxística o FA persistente. Entonces, en esa población voy a preferir control de ritmo en pacientes que ya tengan un corazón estructuralmente enfermo, que sean sedentarios, ancianos. En esos pacientes prefiero una estrategia de control de frecuencia. Y aquí les traigo un artículo que va a soportar por qué les hablo tanto de FA paroxística o FA persistente. Y es que el estudio ISAFNet 4 fue un estudio que demostró que el control de ritmo en pacientes con FA era mejor al control de frecuencia. Sin embargo, estos eran pacientes que tenían una FA diagnosticada en el último año y eran pacientes sin cambios tan significativos estructurales a nivel cardíaco. Lo que claramente nos estamos dando un mensaje que en pacientes que tengan una FA recientemente diagnosticada, que no tengan cambios significativos en la aurícula izquierda, que tengan un corazón estructuralmente sano, en esos pacientes puedo considerar con mucha más fuerza una estrategia basada en el control de ritmo. Y aquí tenemos un algoritmo basado en los resultados del estudio ISAFNet 4. Y es que finalmente el mensaje de este estudio es que para aquellos pacientes que tengan una FA paroxística o persistente diagnosticada en las últimas 6 semanas, seguramente se van a beneficiar más de una estrategia, si es paroxística, de control de ritmo con medicamentos, o considerar la ablación con catéter, y aquellos pacientes que tengan una FA persistente, considerar la cardioversión. Tengan en cuenta que como este no es un escenario de pacientes con FA inestable, en estos pacientes yo debo asegurar por lo menos 3 semanas antes la anticoagulación y 4 semanas después a la cardioversión, o asegurarme de que tenga un ecocardiograma transesofágico que me permita evaluar si hay o no trombos en la aurícula. Cardiovertir o darle una estrategia de control de ritmo en un paciente que no conocemos la duración de la FA puede ser peligroso. Y aquí les mando un mensaje muy importante. Si tenemos dudas con respecto a la duración de la FA, es mejor dejar ese paciente en manejo con beta bloqueador o hacer una estrategia de control de frecuencia. Y una vez que nos aseguremos que el paciente está anticoagulado o que no tiene trombos, en ese caso puedo proceder a una cardioversión ya programada. Entonces, tenemos los escenarios de FA paroxística y FA persistente. En la FA paroxística consideramos la estrategia de control de ritmo con medicamentos, estrategia farmacológica. En esos pacientes que tengan baja carga de síntomas, puedo considerar observarlos, incluso darles la oportunidad de una estrategia conocida como pill in the pocket o píldora de bolsillo con fármacos antiarrítmicos. En aquellos pacientes que tengan una alta carga de síntomas, puedo considerar la terapia farmacológica, y específicamente en aquellos pacientes que tengan una falla terapéutica a los fármacos antiarrítmicos,
En ese caso puntual, yo puedo considerar la ablación con catéter con un nivel de recomendación mucho más fuerte. Tengo el escenario de pacientes con FA persistente. En ese caso, puedo considerar iniciar una estrategia de control de frecuencia, prefiriendo una estrategia de control de ritmo a aquellos pacientes que tienen una FA de reciente diagnóstico, altamente sintomáticas o con múltiples recurrencias de episodios, y les muestro un escenario muy particular, que es aquel paciente que desarrolla disfunción ventricular izquierda o lo que hoy en día denominamos taquicardiomiopatía inducida por FA. En ese caso, yo puedo considerar hacer una prueba con cardioversión y antiarrítmicos, y si ese paciente revierte, pero sigue presentando síntomas o considero que los síntomas son atribuidos a la FA, puedo considerar la ablación con catéter. Entonces vamos que hay diferentes fármacos antiarrítmicos que han sido utilizados, de los cuales la amiodarona es uno de los que mayor eficacia ha demostrado en cuanto a disminuir la recurrencia de FA. Y observamos que es uno de los fármacos que tiene un menor número necesario a tratar para conseguir su efecto en cuanto a reducción de recurrencia de FA. Observamos el manejo de pacientes con FA sintomática de acuerdo a los diferentes escenarios y a la duración de la FA. Y observamos que nos dan una recomendación, las guías españolas claras, y es que para pacientes con FA paroxística persistente, en esos escenarios debemos siempre considerar el deseo del paciente. ¿Y cómo así el deseo? La primera alternativa son fármacos antiarrítmicos, pero yo puedo considerar una estrategia de ablación con catéter como opción de primera línea. Y muchos me dirán, ¿por qué no una estrategia de ablación siempre? O ¿por qué no es mejor siempre ablactar a todos los pacientes? Y es que los diferentes estudios han demostrado que no hay diferencia en cuanto a mortalidad cuando comparamos una estrategia de fármacos antiarrítmicos versus una estrategia de ablación con catéter. Sin embargo, en pacientes que desarrollan taquicardiomiopatía mediada por FA o en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya la cosa es diferente, porque sí se ha demostrado que pues ofrecerle al paciente una estrategia ablativa va a mejorar los desenlaces, incluso en mortalidad. Entonces, tengan en cuenta que siempre utilizamos una estrategia de fármacos antiarrítmicos. Sin embargo, en aquellos pacientes que persistan con síntomas o con episodios de FA, a pesar de tratamiento farmacológico, esos son pacientes que tienen una recomendación clase 1 para ablación con catéter. Además, debemos tener en cuenta, basado en los resultados de los diferentes estudios, cuándo debemos utilizar un fármaco antiarrítmico u otro. Entonces observamos que en pacientes que no tengan datos de cardiopatía, puedo considerar utilizar la dronedarona. La dronedarona, la flecainida, la propafenona con recomendación clase 1A. Cabe destacar que la dronedarona tiene un estudio de impacto en mortalidad, pero cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, por el contrario, aumenta la mortalidad. Entonces, solamente debe utilizarse en pacientes que prácticamente no tengan datos sugestivos de cardiopatía. Además, los diversos antiarrítmicos utilizados para el manejo de la FA en escenario de pacientes con cardiopatías se han relacionado con la aparición de taquicardias ventriculares y muerte súbita. Y desde el punto de vista de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la única opción que tenemos es amiodarona, que a pesar de ser un fármaco que tiene muchos efectos adversos, es considerada una alternativa farmacológica segura. Cuando hablamos de ablación específicamente, hay diferentes técnicas. Las que más se usan hoy en día son la ablación con radiofrecuencia y la crioablación. Hay dos estudios que compararon esas técnicas, una teniendo en cuenta un catéter que ofrece temperaturas más bajas para tratar de interrumpir o lesionar ese tejido donde se forman las conexiones que finalmente derivan en FA, y una estrategia con calor con radiofrecuencia, que es la más conocida. Observamos que ambas estrategias ofrecen garantías de seguridad y ofrecen, por decirlo de cierta forma, una tasa similar de eventos adversos. Entonces, hoy en día ambas se consideran
estrategias seguras y alternativas viables para ablatar pacientes con FA. Y vamos a las recomendaciones de las diferentes guías. Entonces tenemos el paciente con FA paroxística. Tengan en cuenta que lo primero que vamos a tener en cuenta siempre es la decisión del paciente para considerar ablatar como estrategia de primera línea. Sin embargo, yo debo considerar la estrategia antiarrítmica con una recomendación buena, y en aquellos pacientes que persistan a pesar de la terapia farmacológica con síntomas, toma una recomendación mucho más fuerte, y esa recomendación es consistente en las recomendaciones de las guías canadienses, las guías europeas y las guías americanas. Observamos los diferentes estudios cuando comparamos una estrategia de ablación versus una estrategia de fármacos antiarrítmicos. Observamos que si bien los resultados no fueron contundentes en puntos como mortalidad, aquellos pacientes en los que se utilizaba una terapia ablativa eran pacientes que tenían mejor calidad de vida y tenían menos episodios de taquicardia auricular o de arritmias auriculares. Y yo les hablaba al principio de la presentación, cuando estábamos hablando del manejo, y es que en pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca, cuando se comparó una estrategia de ablación versus una estrategia antiarrítmica, los resultados del estudio Cabana no mostraron diferencia en el punto primario combinado de muerte, ACV incapacitante, sangrado o paro cardíaco. No hubo diferencia. Sin embargo, cuando se hace el análisis de su grupo y se analizan más a fondo las diferentes variables de este estudio, observamos que la estrategia ablativa fue mejor en algunos puntos como calidad de vida, recurrencia de fibrilación auricular. Tenemos el escenario de paciente con FA persistente. Recuerden que siempre toma mayor nivel de evidencia el uso de la terapia ablativa cuando el paciente persiste con síntomas a pesar de una estrategia de fármacos antiarrítmicos. Y otro escenario muy particular es aquel paciente que presenta disfunción ventricular izquierda. Las recomendaciones más claras son dadas por las guías europeas de 2020, donde se puede considerar la ablación como estrategia de primera línea con recomendación clase 1, incluso si el paciente tiene factores de riesgo. Es importante que tengamos en cuenta que siempre debemos elegir el paciente ideal para llevarlo a una terapia ablativa, y que de entrada les estoy mandando un mensaje claro. El paciente ideal sería un paciente con FA paroxística o un paciente con FA persistente sin factores de riesgo. Acá tenemos el manejo el escenario puntual del paciente que tiene fibrilación auricular y también tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, lo más importante siempre es asegurar el tratamiento farmacológico con los 4 fantásticos, donde durante la titulación debemos titular más rápido el fármaco beta bloqueador. Ese paciente siempre se debe discutir la opción de una terapia ablativa. En ese caso, la terapia ablativa ha demostrado mejoría en la sobrevida y en la reducción de hospitalización, y vamos a observar las diferentes recomendaciones. Entonces, para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, como terapia de primera línea se considera una recomendación 2A. Sin embargo, para aquel paciente que cursa con taquicardiomiopatía asociada a la FA, se considera una recomendación clase 1A. Asimismo, para aquellos pacientes que tienen FEBI reducida o FEBI preservada, que han fallado a la terapia farmacológica con antiarrítmicos, se le da una recomendación también 1A. Entonces, este es un algoritmo que de cierta forma me parece muy completo, y es uno de las mejores imágenes que voy a presentar, y es que todo paciente que tenga FA y falla cardíaca es un paciente que debe recibir manejo óptimo de su insuficiencia cardíaca, y esto incluye la colocación de dispositivos como ICD o cardioresincronizador o dispositivo de alto voltaje, y un CRTD, que es el cardioresincronizador. En caso de que ese paciente persista con síntomas, tenga hospitalizaciones que puedan estar asociadas a la FA, se debe optimizar el control de la frecuencia.
En ese caso, si los síntomas persisten, yo puedo hacer un test de cardioversión con fármacos antiarrítmicos. Es decir, en un paciente que tiene FA, que tiene insuficiencia cardíaca, yo puedo considerar probar una estrategia de cardioversión con fármacos antiarrítmicos y probar a ver si ese paciente mejora o persiste con síntomas. En caso de que los síntomas persistan, yo puedo considerar continuar con antiarrítmicos, y si a pesar de eso los síntomas persisten, considero la preferencia del paciente o el paciente presenta efectos adversos asociados a los medicamentos, considero la terapia ablativa. Y aquí les quiero mostrar uno de los estudios más importantes de falla cardíaca y fibrilación auricular, que es el estudio CASTELA-F. Un estudio que comparó en pacientes con falla cardíaca la estrategia de manejo médico versus la ablación, y observamos que hubo reducción en cuanto a la mortalidad. Por lo tanto, quiero que siempre consideren la posibilidad de ablación con catéter en pacientes con FA y falla cardíaca. Y observamos que los resultados fueron contundentes no solo en mortalidad, sino también en mejoría en el consumo de oxígeno, mejoría en la fracción de eyección y mejoría en la calidad de vida. Es importante siempre que en pacientes con FA determinemos cuál es el paciente ideal para llevarlo a una terapia ablativa. Y eso lo hacemos determinando la posibilidad de recurrencia de FA posterior a la ablación. Para eso tenemos un score como es el AF Score, que tiene en cuenta tres parámetros como son la edad, el sexo femenino o el fenotipo de la FA. Y estas características solamente aplican para pacientes mayores de 60 años. Esto pues fue determinado en un estudio donde se miraron el área de bajo voltaje que tenían los pacientes con FA, y por lo tanto determinaron que aquellos pacientes que tenían una F-score mayor a 4 eran pacientes que tenían mucha más posibilidad de recurrencia posterior al aislamiento de venas pulmonares. Otra de los parámetros que utilizamos para la valoración de pacientes que van a ser llevados a terapia ablativa es la valoración del strain de aurícula izquierda, que ha demostrado ser un potente parámetro para la valoración o predicción de recurrencia de FA. Otra pregunta que ustedes se pueden hacer es, en esos pacientes que pues son llevados a terapia ablativa, ¿yo debo continuar manejo antiarrítmico? Y la respuesta es incierta, como lo dicen las recomendaciones de la guía HRS. Le dan una recomendación clase 2B. Y esta gráfica es para mostrarles que los pacientes ideales para considerar una terapia ablativa o considerar una estrategia con intención de manejo definitiva son aquellos pacientes que cursan con FA paroxística, aquellos pacientes altamente sintomáticos, sin cambios pues propios de enfermedad cardíaca estructural o un remodelamiento importante de la aurícula izquierda, aquellos pacientes con pocas comorbilidades, que no tengan hipertensión, obesidad, o aquellos pacientes relativamente jóvenes que quieran evitar los efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos, o aquellos pacientes con taquicardiomiopatia asociada a la FA. Importante tener en cuenta que estos no son los únicos pacientes en los cuales vamos a considerar ablación. Sin embargo, este es el escenario ideal. Por otro lado, retomando al control de frecuencia en pacientes, como les decía anteriormente, que tengan disfunción sistólica determinada por la fracción de eyección, en esos pacientes voy a preferir un fármaco beta bloqueador, y en segunda línea voy a preferir una estrategia con fármacos como por ejemplo la digoxina. Es importante que tengamos en cuenta que en pacientes que a pesar de yo haber utilizado todas las estrategias que incluyen estrategia de control de frecuencia, estrategia de control de ritmo, pues he agotado todas las alternativas, incluso en pacientes que he utilizado la ablación y que a pesar de la ablación han tenido posteriormente nuevos episodios de FA. En esos pacientes puedo considerar la ablación de la unión AB con el implante de un CRT, un dispositivo de estimulación biventricular,
lo cual ha mostrado efectos benéficos según los resultados del estudio APAP-CRT. Entonces hablamos del control de la frecuencia en FA y uno de los estudios que ha determinado pues cuál ha sido la meta es el estudio RACE-2, un estudio que comparó una estrategia un poco más permisiva versus una estrategia estricta con una meta menor de 80 de frecuencia cardíaca en comparación con una menor a 110 y observamos, ¿sí? Observamos que no hubo diferencia entre estas dos estrategias. Aquí observamos los resultados del estudio. Eso para la parte de control de frecuencia. Entrando a otro escenario, que son aquellos pacientes que van a cirugía, yo puedo considerar evaluar la posibilidad de que el paciente desarrolle o que presente una FA en una cirugía cardíaca. Y eso es a través del POAF Score. Un score que tiene en cuenta algunas variables como son edad, antecedentes de enfermedades como EPOC, la tasa de filtración glomerular, la FEBI, si es una cirugía valvular. Yo puedo determinar cuáles son los pacientes que tienen mayor posibilidad de presentar episodios de FA perioperatoria. Asimismo, yo considero iniciar el uso de fármacos beta bloqueadores en caso de que estén contraindicados, considerar amiodarona y en caso de que también esté contraindicado, considerar sulfato de magnesio. Eso principalmente para el escenario cardiovascular. Y para aquellos pacientes que van a una cirugía no cardíaca, el score propuesto por Passman, que tiene en cuenta algunos parámetros como el sexo, la edad y la frecuencia cardíaca, también nos puede ayudar a determinar la posibilidad de desarrollar FA y cuáles son los pacientes que en teoría se beneficiarían de una estrategia profiláctica con fármacos beta bloqueadores. Pasamos a la otra cara de la moneda del manejo de la fibrilación auricular, como lo es la anticoagulación. La necesidad de anticoagulación va a estar determinada por el riesgo de cardioembolia. A su vez, este es evaluado por la escala del CHA2-VASc, una escala que incluye parámetros como insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, el antecedente de ACV, la enfermedad vascular, la edad, el sexo. Asimismo, también voy a evaluar el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado lo voy a evaluar a través de la escala de Hasblet. La escala de Hasblet tiene en cuenta unos parámetros como son hipertensión, la alteración de la función renal o hepática, ACV, la predisposición al sangrado, INR lábil, la edad o el consumo de medicamentos. Importante tener claro que la anticoagulación, la necesidad de anticoagulación va a estar determinada por el CHA2-VASc. Si el paciente tiene riesgo alto de sangrado, eso no es una contraindicación para considerar la anticoagulación. Sin embargo, evaluar o tener en cuenta que el paciente tiene un alto riesgo de sangrado es algo que nos debe llevar a buscar todas aquellas comorbilidades o factores de riesgo que tiene el paciente y que pueden ser modificados para evitar tener complicaciones asociadas al uso de anticoagulantes. Entonces, debemos considerar siempre la anticoagulación en pacientes con diagnóstico de FA, principalmente en aquellos hombres con un CHA2-VASc mayor a 2 o mujeres con CHA2-VASc mayor a 3, pero también considerarlo en hombres con CHA2-VASc de 1 o en mujeres con un CHA2-VASc de 2. Sin embargo, aquí la recomendación es clase 2A, diferente a este escenario donde la recomendación es clase 1A. Tengan en cuenta que esto es un cambio importante en esta guía de fibrilación auricular porque anteriormente estos eran pacientes que eran considerados a tratamiento con ASA. Hoy en día no, hoy en día se consideran que deben recibir también tratamiento con anticoagulantes orales directos. Y observamos que tenemos diferentes alternativas en cuanto a anticoagulantes orales directos. Lo que siempre utilizábamos era la warfarina, hoy en día contamos con apixaban, dabigatran y rivaroxaban. Menciono estos tres anticoagulantes orales directos porque son los que están disponibles en Colombia. Tengan en cuenta que la warfarina es un medicamento, este no es un anticoagulante oral directo, es un antagonista de la vitamina K que tiene un efecto de eliminación 100% hepático y que a su vez los diferentes anticoagulantes orales directos varían en su ruta de excreción. Hay unos que son de mayor eliminación hepática, como es el apixaban, otros tienen una eliminación mayormente renal, como el caso de dabigatran
por mencionar uno de los casos. Y observamos los 3 estudios más importantes de los anticoagulantes orales directos que tenemos disponibles en Colombia. Y muchos podían decir, pero ¿cuál es el fármaco ideal? No tenemos un ensayo clínico cabeza a cabeza que compare estos estudios, sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones de los resultados de los diferentes estudios. Si observamos los resultados del estudio RELY, observamos que este fármaco demostró mayor reducción en porcentaje de eventos cerebrovasculares que el estudio ROCKET-AF de rivaroxaban. Fue un estudio que incluyó pacientes que tenían un CHADS mayor a 2, es decir, eran pacientes que tenían mayor riesgo de cardioembolia, y que el estudio Aristotle, que fue con apixaban, fue considerado uno de los fármacos más seguros, menos efectos adversos como sangrados. Cuando vemos el escenario del paciente que tiene fibrilación auricular, que es portador de una válvula mecánica, el estudio como que más fuerza tiene, o por el cual se guían las recomendaciones de todos los documentos y todos los consensos, es el estudio REALIGN, un estudio que comparó dabigatran versus warfarina en pacientes que tenían válvulas mecánicas. Y observamos que los resultados han sido un poco negativos para el uso de anticoagulantes orales directos. Eso en el contexto de paciente portador de válvula mecánica. Sin embargo, actualmente hay en curso diferentes estudios con poblaciones más seleccionadas que probablemente van a responder la pregunta. Y esto se estaba más que todo dando en población portadora de válvula mecánica, pero aórtica. Recordemos que las válvulas mecánicas mitrales son las que mayor riesgo tienen de cardioembolia. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cuál es el anticoagulante oral directo que sería la mejor opción? Y debemos tener en cuenta las comorbilidades a la hora de decidir cuál es el fármaco que voy a utilizar. Y es que en aquellos pacientes con insuficiencia renal, yo puedo considerar apixaban; en pacientes con historia de infarto, apixaban; en pacientes con enfermedad valvular y específicamente el escenario de válvula mecánica, considero warfarina; en aquellos pacientes con alto peso o bajo peso, puedo considerar la warfarina; en ancianos, apixaban; pacientes con alteración hepática, puedo considerar la warfarina, pero también puedo considerar los anticoagulantes orales directos, y ahorita hablamos de este punto. En aquellos pacientes con sangrado gastrointestinal, prefiero apixaban, teniendo en cuenta que cuando observamos los efectos adversos de los diferentes anticoagulantes orales directos, fármacos como el dabigatran mostraron mayor riesgo de sangrado de origen gastrointestinal. Entonces tenemos el escenario de anticoagulantes orales directos en pacientes con enfermedad renal. Siempre la decisión de anticoagulación debe ir asociada a la valoración de la función renal y a la consideración de una dosis ajustada de fármacos anticoagulantes, principalmente para aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 50. Eso para los casos específicos de dabigatran, rivaroxaban y edoxaban. En el caso de apixaban, se deben tener en cuenta otras consideraciones como la edad y el peso. Sin embargo, muchos me podrán decir, sí, pero hay 2 escenarios específicos en pacientes con enfermedad renal que están en una etapa dialítica y el que no está en una etapa dialítica. Cuando observamos los resultados de los diferentes anticoagulantes orales en el punto específico de deterioro de función renal, observamos que cuando se utilizaban fármacos como rivaroxaban, dabigatran, que se comparaban con warfarina, estos medicamentos demostraron, por decirlo de cierta forma, menos deterioro de la función renal cuando se comparaban con fármacos como la warfarina. Es decir, los que utilizaban warfarina y tenían enfermedad renal no dialítica aumentaban más la creatinina y deterioraban más la función renal. Esto probablemente explicado por un efecto asociado al mecanismo de acción de la warfarina y ligado al calcio. Observamos las diferentes recomendaciones propuestas para el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con enfermedad renal. Y observamos que la única guía pues, que propone una recomendación como tal para el uso de anticoagulantes en pacientes con tasa de filtración menor a 15 o en pacientes que están en terapia dialítica es la actualización de las guías americanas de la AJA-ACC.
Ellos recomiendan que se pueda utilizar apixaban o warfarina en estos escenarios. Sin embargo, observamos otras guías, como las guías canadienses, que no dan recomendaciones muy claras y que pues dejan a decisión del clínico la utilización de anticoagulantes orales directos. Sin embargo, las guías americanas también dicen que no se recomienda el uso de rivaroxaban o edoxaban. Siempre ha sido discutido si un paciente que tiene enfermedad renal o que está en terapia dialítica se beneficia o no de anticoagulación. Las recomendaciones de la guía que mencioné anteriormente son de estudios realizados en laboratorios con población muy pequeña y que no son estudios muy contundentes para tomar una decisión si hay algún beneficio en la anticoagulación, dado el alto riesgo de sangrado que estos pacientes tienen. Sin embargo, en una revisión reciente proponen este score, se llama Dialysis Risk Score, que es un score que trata de identificar cuáles son los pacientes que se benefician de anticoagulación. Y son aquellos pacientes que tienen 2 o más puntos de este score. En ellos consideramos la anticoagulación con apixaban a dosis reducidas y con rivaroxaban a dosis de 10 miligramos. Sin embargo, esto es una propuesta que le hace falta mucho aún. Otra de las alternativas que podemos considerar es el cierre de la orejuela, el cual en pacientes que están en diálisis ha demostrado beneficios. Sin embargo, esto no es una recomendación de guías aún, y el tener enfermedad renal crónica en terapia dialítica hoy por hoy no es considerado una contraindicación absoluta para considerar la anticoagulación. Sin embargo, vienen en curso diferentes estudios como el ABCDIA, el DANWAR, SAFE-D, AXADIA, que probablemente nos van a responder la pregunta si hay o no un beneficio en la anticoagulación en pacientes que están en hemodiálisis. Tenemos el escenario de pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada, donde podemos considerar utilizar el uso de anticoagulantes orales directos, y esto siempre va a estar ligado a la clasificación de Child-Pugh. Aquellos pacientes dentro del grupo A, puedo considerar utilizar los anticoagulantes orales directos a dosis normales. Aquellos pacientes con un Child B, puedo considerar utilizar dabigatran, apixaban y edoxaban con precaución, y no se recomienda utilizar rivaroxaban. Y aquellos pacientes Child-Pugh C, no se considera utilizar los anticoagulantes orales directos. Tenemos otro escenario y es el punto de pacientes con FA que concomitantemente cursan con enfermedad coronaria. Y los estudios que han demostrado el beneficio de la terapia triple son el Pioneer, el Ridual PCI, Augustus y Entos con edoxaban. Siempre para los escenarios de pacientes con enfermedad coronaria y cardiopatía isquémica debemos evaluar riesgo trombótico, riesgo de isquemia, y determinar el riesgo de sangrado basado en los criterios de HBR, High Bleeding Risk. Y de acuerdo a esto consideraremos una estrategia. Entonces voy a enfocarme en los 2 puntos principales, y son aquellos pacientes con alto riesgo de isquemia y bajo riesgo de sangrado. Estos son pacientes que podemos considerar llevarlos a una terapia triple hasta un mes. Cuando me refiero a una terapia triple, me refiero específicamente al uso de ASA, un inhibidor de P2Y12 y el anticoagulante oral directo. Posteriormente, continúo con una estrategia doble para completar 12 meses con un anticoagulante y un inhibidor de P2Y12, y posteriormente continúo con un anticoagulante oral directo en monoterapia. Para aquellos pacientes con bajo riesgo de isquemia y alto riesgo de sangrado, considero la terapia triple por una semana, considero terapia doble de inhibidor de P2Y12 con un anticoagulante oral durante 6 meses, y posteriormente continúo en monoterapia con un anticoagulante oral. Quiero decirles que hay unas guías, las guías de cierre percutáneo de la orejuela, que dan unas recomendaciones para considerar contraindicada la terapia anticoagulante, y son aquellos pacientes que tienen sangrado intracraneal o intraespinal, o aquellos pacientes que tienen un sangrado gastrointestinal severo. En esos pacientes son los que específicamente yo voy a considerar el cierre percutáneo de la orejuela. El otro escenario particular es aquel paciente que va a terapia ablativa, como mencionamos anteriormente. Si ese paciente no presenta nuevos episodios de FA, yo debo considerar la anticoagulación.
Entonces, esta es una propuesta, sin embargo, también vienen estudios, ensayos clínicos en curso muy interesantes. Sin embargo, yo puedo considerar una estrategia basada en el riesgo de cardioembolia, y es que aquellos pacientes que tengan un chat-VAS mayor a 4 continúo la anticoagulación de forma indefinida. Aquellos pacientes que tengan 0, considero la anticoagulación durante 6 semanas, y aquellos pacientes que tengan un chat-VAS entre 1 y 3, considero la anticoagulación por 6 meses. Aquellos pacientes que tengan recurrencia de FA, continúo la anticoagulación, y los que no, evalúo el tamaño de la aurícula izquierda y la fibrosis auricular como predictores de recurrencia de FA. Aquel paciente que tenga fibrosis mínima y que tengan un tamaño de aurícula izquierda menor a 5 centímetros, considero suspender la anticoagulación. Estos son algunos de los estudios que vienen en curso, el Option y el ODINA-F, que probablemente van a responder las preguntas del beneficio de la anticoagulación posterior a la ablación. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.